Dios bendiga a su iglesia. Saludo a todos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Qué bella se ve la iglesia del Señor. Agradezco a Dios esta oportunidad, a los pastores de este lugar, por esta gran bendición que se me ha confiado en traer el mensaje de la palabra de Dios en este día especial, en este día santificado. Los voy a invitar a buscar ahí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, el capítulo 13, los versículos del 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Y dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, se fue de allí y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que seamos bendecidos cada vez que podemos leer su santa y bendita palabra. Al parecer no, aquí no hay nada de parecer. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo ha arreglado todo para bendecirnos, para edificarnos. El programa llevaba como título Confía. Y el mensaje que me propongo predicarles en este mediodía, casi tarde ya, lleva como título: Señor, líbranos de la incredulidad. Señor, líbranos de la incredulidad. Ustedes escucharon la escritura que fue tomada como base para el mensaje. Y se las voy a leer, pero relatada por Lucas. Esta la relató Mateo. Se la voy a leer relatada por Lucas para resaltar un detalle. Dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se sentó a leer. Le dieron el libro, dice la otra versión, estoy leyendo la versión de las Américas, el rollo del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Y cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído entre vosotros. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos, o de todo lo que oímos que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Cristo, dice Mateo, que Cristo no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, porque estaba sorprendido, estaba maravillado
Lo que se leyó allí en la sinagoga no fue cualquier cosa, fue el rollo, fue la palabra inspirada de Dios. Fue el rollo del profeta Isaías, hablando acerca de alguien que había sido enviado por Dios para dar libertad a los cautivos, para sanar a los oprimidos del diablo y para pregonar el año agradable del Señor. Y aunque muchos se maravillaron, la gran mayoría de ellos no creyeron. Y Jesús mismo, aunque nada toma por sorpresa a Dios, dice que Jesús estaba maravillado, estaba sorprendido de la incredulidad de sus coterráneos, de aquellos que vivían en su aldea, de aquellos de donde Jesús se había criado y donde Jesús había hecho muchos de sus milagros. Y también vivía su madre y su padre y sus hermanos, como dice aquí la Escritura. Pero Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Por eso el mensaje lleva como título: Señor, líbranos de la incredulidad. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así dice Hebreos 11:6. Pero se refiere, toma como punto de partida la vida de Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y que no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero que antes de ser traspuesto tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. El autor del libro de los Hebreos toma como punto de partida la vida de Enoc y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, porque es menester que el que a Dios se acerca crea que Él existe. Dice la versión antigua: crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En la Biblia, la incredulidad está descrita como falta de fe en Dios, en su palabra. Y mientras yo estaba preparando el tema, yo no me puse de acuerdo con Graciela. De hecho, se me avisó el jueves, creo, que tenía que tomar esta parte. Pero como yo les dije anteriormente, yo creo que el Espíritu Santo es el que se encarga de arreglar las cosas, de acomodar lo espiritual a lo espiritual, y todo para edificar a su pueblo, todo para edificar a su iglesia. Dice que me llamó mucho la atención un detalle que encontré aquí, y dice que en la versión King James, es una versión de la Biblia, la palabra incredulidad representa o viene de la raíz de dos palabras griegas. Una es apeiteia. Yo no soy muy ducho en esto, pero me llamó la atención y me cautivó. Y dice, de dos palabras griegas. La primera significa apeiteia, que significa desobediencia. Es decir, que la incredulidad puede ser vista en la palabra de Dios, o Dios la ve como una desobediencia. Y la otra es apistía, que significa desconfianza. Desobediencia y desconfianza. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Eso se ha oído decir muchas veces, que estamos en tiempo del fin. Y bueno, yo creo particularmente que los tiempos del fin son desde la primera venida de Cristo en la tierra hasta su segunda venida, hasta que Él venga. Pero si algo caracteriza al mundo de nuestros tiempos, es la incredulidad. El diablo, la ciencia, la tecnología
han sembrado la incredulidad en el mundo y cada vez más las personas no creen en Dios, no creen en su palabra, no creen en el mensaje del evangelio que transforma, que da vida al hombre. Y la incredulidad es algo tan sutil que puede llegar a dañar aún nuestros corazones. De hecho, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, el capítulo 3. Gracias. En el libro de los Hebreos, el capítulo 3, a partir del versículo 7, nos dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, este es el llamado de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Proyectémoslo por favor desde el 7 hasta el versículo 19. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice Dios. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tantos que se dice hoy, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que Dios nos bendiga otra vez cada vez que leamos su santa palabra. Todos conocemos la triste historia del pueblo de Israel en su paso por el desierto, cuando salieron de Egipto. Todos sabemos, o muchos conocemos, los favores y los milagros inmerecidos que Dios hizo cuando ese pueblo salió de Egipto. No fue por su mano ni por su poder, no tuvieron que usar sus armas. Fue con la mano y el brazo extendido de Dios que ese pueblo fue sacado de la tierra de Egipto. De hecho, los egipcios, después de la muerte de los primogénitos, dice la palabra que prácticamente los echaron, le dieron bienes, le dieron oros, le dieron riquezas, le dijo: váyanse, porque había sido la sola provisión de Dios para sacar a su pueblo de esa manera milagrosa de la tierra de Egipto, de manos de sus opresores.
Y muchos fueron los milagros en el desierto, el maná, el agua de la roca, la carne de las codornices, todo. Fueron muchos los milagros. Sin embargo, la palabra dice que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Señor, líbranos de la incredulidad. Señor, danos un corazón tierno y confiado en ti y en tu palabra. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, y por favor si me lo pueden proyectar, nos habla o nos pone ejemplos claros de la historia, de lo que significa la desobediencia y la incredulidad. Y a veces pensamos, no, pero ¿para qué se escribió ese pecado de David? ¿Para qué se tuvo que hablar de esa falta de Moisés? ¿Para qué se tuvo que hablar de la desesperación de Elías? Que Elías estaba angustiado. Él dijo: Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que ninguno de mis padres, de mis antepasados. ¿Para qué la Biblia tuvo que recoger eso? ¿Para qué? Podemos pensar que eso no era necesario, no era tan necesario, pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, yo lo voy a leer por acá, ustedes lo lean por ahí, por favor, porque disculpen, el celular y el tubo ahí me molestan un poco y pierdo la lectura. Yo lo voy a leer por acá, por mi versión, por favor, es más o menos lo mismo, me disculpan porque lo tengo más asequible acá. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados, y en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, esto es grande, esto es tremendo. Muchas veces disfrutamos, muchas veces saboreamos las bendiciones de Dios sin saber que todo es por la obra y por la gracia de nuestro Dios. No lo merecemos, no merecemos nada. Y dice la palabra de Dios que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Todos bebían de la misma roca espiritual y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, porque somos humanos y somos débiles. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y el hombre como la hierba son sus días, mas las misericordias de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad. Aleluya. Ni seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y estas cosas le sucedieron como ejemplo para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido tentación que no sea común
a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios, que se preocupó de cada detalle. Se preocupó de que todo fuera plasmado ahí en su palabra, para que hoy nosotros pudiéramos tener estas bendiciones. Para que hoy nosotros no quede lugar a la duda, no tengamos lugar a la desconfianza. Y como dice el título de este mensaje, podamos pedir al Señor con diligencia: Señor, líbranos de la incredulidad. Cautiva mi atención el padre del hijo endemoniado. Este muchacho era azotado en el fuego, caído en el agua donde el demonio lo llevase, era tirado con violencia sobre el suelo. Y el padre lo trajo a sus discípulos, y sus discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Sin embargo, cuando vino Jesús, dice que reprendió la incredulidad de ellos y le dijo: oh generación, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganme acá al muchacho. Y dice que lo puso delante del padre y le dijo: yo lo puedo hacer, ¿tú lo crees? Y lo que cautiva mi atención, lo que cautiva mi mente, fueron las palabras de aquel padre que le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad, Señor. Porque somos incrédulos. Porque a veces nos falta la fe. Porque somos humanos. Y porque el Señor lo sabe y lo conoce. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, en este día nos ha querido recordar que confiemos en Él, que nos abandonemos en Él, que nos entreguemos a Él, como decía el apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, líbranos de la incredulidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, y es una escritura que me gusta mucho. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, ataviada, ataviada como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será el Dios de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, porque las primeras cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono, dice Juan, me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero mire ustedes qué terrible advertencia en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Junto con toda esa gente van a estar los incrédulos. Señor, líbranos de la incredulidad.
Líbranos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en tu palabra. Ayúdanos a confiar, Señor, en tus promesas que, como decimos, son fieles y verdaderas. Porque dice la Biblia, dijo el apóstol, dijo el profeta Isaías: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y como decía el profeta, aunque unos vayan para aquí y aunque otros busquen a sus ídolos, nosotros confiaremos en el Señor. Que Dios te bendiga, hermano, y recuerda este mensaje. Señor, líbranos de la incredulidad.